lo que vamos a hacer es, vamos a abrir lo que es Visual Studio. En este caso yo estoy manejando la versión 2017, ¿sí? Y Visual Studio vamos a crear un nuevo proyecto, archivo nuevo, proyecto nuevo, ¿sí? Vean que es algo muy rápido que se tiene que hacer. Para este caso, digo, ya hay bases de datos muy grandes y lleva su tiempo, pero para introducirnos a esto que son las bases de datos, esto es importante y relativamente rápido. Ya teniendo esto, nos vamos a lo que es aplicación Windows Form, ¿sí? Vamos a crear un proyecto de tipo Windows Form en el cual le vamos a decir un logueo, ¿sí? Este logueo podemos escoger lo que es la ruta, ¿sí? Yo en este caso voy a escoger la ruta y me lo va a almacenar en el escritorio, ¿sí? Porque esta es una versión de prueba, ya ustedes lo guardarán en una carpeta específica de un proyecto específico. Yo aquí le voy a decir, voy a crear una nueva carpeta aquí y le voy a decir proyecto logueo. ¿Vale? Ya está, seleccionamos la carpeta, ahí se va a guardar, ¿vale? Entonces ya tenemos el nombre del logueo y la carpeta, la ruta de la carpeta donde se va a guardar el proyecto. Le damos a aceptar y listo, nos va a generar lo que es un proyecto en nuestra pantalla. Vean que ya lo tenemos aquí, ¿sí? Y bueno, ahora lo que vamos a hacer para lo que es un logueo, tenemos que ingresar objetos al formulario, ¿sí? Vean que en esa parte yo tengo un formulario inicial, ¿sí? Y mi formulario, una clase inicial, perdón, y mi formulario. Vamos a crear, voy a requerir dos botones, dos textbox y dos labels. Entonces, vamos a crearlos. Me tengo que ir aquí a cuadro de herramientas. Si no encuentran cuadro de herramientas, pueden irse a ver cuadro de herramientas, control alt x, ¿vale? Y ya les despliega esta pestaña. Voy a crear lo que son los dos botones que necesito, ¿sí? Esta es una muestra muy rápida. Ahí están mis dos botones, botón 1 y botón 2. Voy a crear lo que son dos textbox, uno para usuario y contraseña. Los textbox me permiten ingresar texto, ¿sí? Introducir texto. Entonces yo puedo buscarlo aquí por nombre textbox y ven que ya me aparece aquí. Ya genero aquí textbox y voy a generar otro textbox. Yo lo hago así, ¿por qué? Porque a veces cuando nosotros tenemos ya código puesto en él, nos crea un error aquí. Bueno, a mí me ha creado errores para programarlo. Yo prefiero crearlos desde acá para acá, ¿sí? Desde al cuadro de herramientas aquí al formulario. Y dos labels, ¿no? O labels. Ahí tengo mi label, ¿sí? Mi label y lo agrego otro y listo. Es importante que todos nuestros objetos estén con nombre para ubicarlos cuando yo los empezamos a llamar en código. Entonces, para yo ponerle un nombre a esto, me tengo que ir aquí a su panel de propiedades, ¿sí? Y aquí donde dice name. Esto me permite ajustar de una forma por tipo, ya sea accesibilidad, apariencia, etcétera, ¿sí? O por abecedario, ¿sí? Entonces, ya sea que lo manejen de esta forma o de esta forma, pueden encontrar las propiedades más rápido, ¿sí? Yo a veces ocupo una u otra. Aquí en name vamos a ponerle lb usuario, así lo voy a ubicar en mi código usuario. Vean que ocupo la connotación camello, que es mayúscula en la primera, termino mi palabra y empiezo mi otra palabra con la mayúscula y me continúo con minúsculas, ¿sí? Esto para mayor comodidad de lectura. Y vean que no ha cambiado nada de texto aquí, entonces yo tengo que ponerle el texto que debe de ir. Más abajito me puedo ir aquí y debo de irme a la propiedad de texto. Vean que aquí me dice label 1, label 1. Yo lo voy a cambiar por usuario. Ahí está, usuario, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo con este. Ahí
está. Y recuerden asignarle su nombre correspondiente. Ahí está. LB contraseña. Listo. Vamos a hacer lo mismo con el text box. Solamente vamos a agregarle el nombre. Disculpen si me tardo un poco, tengo una mano sosteniendo donde grabo el audio. Contraseña. ¿Sí? Listo. Igual con mis botones, vamos a agregarlo. Vean que tiene que ser un proceso correcto. ¿Por qué? Porque cuando llamemos a nuestros códigos, bueno, a nuestros objetos dentro del código, hay que ubicarlos muy bien. Boot de botón, entrar, puedes ponerlo así. Y boot salir. Pueden poner cualquier nombre, pero de preferencia algo que lo identifique. ¿Sí? Y vamos a llegar a cambiar el texto aquí en aceptar. ¿Ven? Su propiedad de texto. Entrar, aceptar, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y salir. Ahí está. Esto. Así, se ve mejor. Listo. Y vamos a ajustar el formulario al centro. Vean que aquí, cuando yo lo ordeno alfabéticamente, pedirme el estado de la pantalla, maximizar, minimizar, le voy a decir normal, perdón, y me voy a ir aquí a perdón, aquí me voy. Aquí está. Posición inicial. Le voy a decir centrar a la pantalla. Center screen. Y ahí está. Start position. ¿Sí? Esto me va a permitir que cuando yo lo inicie, me va a mostrar en la posición centrada de la pantalla. ¿Sí? Ahora bien, vamos a crear un nuevo formulario. ¿Sí? Aquí, aquí, clic derecho, agregar Windows Form. ¿Vale? Esto nos va a agregar otro formulario y yo solamente le voy a poner menú inicial. Vean cómo la escritura mayúscula, termino mi palabra, inicio mi otra palabra con mayúscula. Aceptar. Ya me he creado dos formularios. Ahora tengo un formulario 1 y un menú inicial. Yo puedo cambiar el nombre con clic derecho. ¿Sí? Clic derecho, cambiar nombre. Y le puedo poner logueo. Listo. Me va a decir que si desea cambiar en todo. Deseas cambiar también en todo el proyecto no es de referencia al elemento del código form. Le vemos que sí. ¿Vale? Para que no nos salte ningún error. Y listo. Ya tenemos dos formularios, que es logueo y menú inicial. Lo que vamos a hacer es que cuando coincida el usuario con la base de datos que ya creamos, en el botón entrar, me mande un código de verificación, un mensaje de verificación y de un saludo hacia mí y me envíe al menú inicial. Listo, ya tenemos lo que es nuestra estructura. ¿Sí? Ahora vamos al código. Vamos a irnos aquí en la herramienta ver código. Vean que yo tengo aquí este código vacío, solamente está inicializando. Entonces vamos a agregar el código. ¿Sí? En primera vamos a agregar lo que es una librería que se llama using system.data.old. ¿Vale? Esto nos va a permitir usar conexiones MDB. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un método
¿sí? Vamos a crear un método en el cual vamos a hacer la conexión a base de datos. Pero antes de ello vamos a crear una conexión nueva, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Vamos aquí, vamos a crear la conexión. Vamos a crear OLDB connection, una OLDB connection, aquí, sorry. Dentro de la clase, ¿sí? Siempre la estructura es así. Aquí tenemos la clase, que es nuestro plano en el cual vamos a estar programando, y todo lo que se haga dentro de esta clase se va a ejecutar, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear lo que es una variable, va a ser una colección a una base de datos. Entonces vamos a decir OLDB connection, vean que aquí me aparece, ¿sí? Y le vamos a asignar ese nombre. Entonces le vamos a ir conexión, ¿vale? Le voy a poner conexión y así la voy a cerrar por el momento. Ahí estamos, ¿vale? Lo que ahora voy a hacer es generar esa conexión. Lo que me voy a ir aquí a logueo, ¿sí? A mi formulario de logueo, me voy a ir aquí a origen de base de datos. Si no encuentro en origen base de datos, me puedo ir yo aquí a ver código, ¿sí? A ver, y irme aquí a barra de herramientas, irme a lo que es origen a base de datos, compilar, edición de texto, publicar. Disculpen, otras ventanas, perdón. En otras ventanas, aquí viene lo que es origen a base de datos. Vean que aquí aparece. Y me va a desglosar esta. Si no encuentran aquí origen base de datos. Vean que aquí me aparece unas letras en azul que me dice agregar una nueva origen de base de datos. Le vamos a decir aceptar, ¿sí? Y vean que aquí me aparece base de datos. Yo le doy siguiente a esta, la base de datos, porque requiere una base de datos. Me va a hacer un conjunto de base de datos y en esta parte vamos a generar una nueva conexión a esa base de datos que ya habíamos creado en Access. Aquí creamos, ¿sí? Nueva conexión, archivo base de datos Microsoft, ¿sí? Y vean que el provider es un .NET Framework, ¿vale? Que es lo que trabaja Microsoft Access. Damos continuar y nos va a aparecer esta pantallita, que agregar una conexión a base de datos. Aquí nos pide el archivo, ¿sí? Entonces vamos a seleccionarlo, nosotros lo dejamos aquí en escritorio y aquí lo tenemos, base usuarios. Ahí aquí en base usuarios le podemos generar una contraseña a esta base, pero se lo voy a dejar así. Y vamos a probar esa conexión. Nos debe de aparecer que la conexión se ha realizado correctamente y vamos a aceptar. Le damos a aceptar para generar esto y me va a decir mostrar de cadena, mostrar la cadena de conexión que se guardará en la aplicación. Esto hay que guardarlo, ¿vale? Porque es nuestra ruta. Yo la voy a guardar, control C, ¿sí? Control C la copio, me regreso, le doy siguiente, ¿sí? Y me dice que la conexión seleccionada utiliza un archivo de datos local, no está en el proyecto actual, desea copiarla. Podemos copiar la base de datos, nos va a hacer la copia a nuestro proyecto o va a requerir la ruta de una base de datos específica. En este caso yo le voy a decir que no, que me la deje tal como está, que la base de datos va a ser la que yo le indiqué y no me va a generar una copia en mi proyecto. ¿Lo podemos hacer? Sí, ¿vale? Y le damos en siguiente. ¿Qué es lo que deseamos tener en el conjunto de base de datos? Yo pues mis tablas, ¿no? Y las vistas. Le pongo finalizar y vean que ahora ya tengo aquí la base de datos de mi tabla usuarios y tengo mis columnas nombre, grupo y clave, ¿sí? Entonces este es el nombre del archivo, el nombre de la tabla y el nombre de las columnas, ¿vale? Entonces para esto ya vamos a generar la conexión a base de datos.
Vamos a generar esto y me voy a quedar con esto, ¿vale? El código de logueo y el formulario. Ya dentro de esto vamos a generar estos códigos, ¿sí? Los van a ver mientras después ya los explicaré para qué son, ¿vale? En esta parte le voy a llamar el primer paso, ¿sí? En esta parte le voy a decir conexión a base de datos. Vean que si yo ocupo estas dos diagonales me permiten introducir texto, ¿sí? O notaciones en las cuales no va a afectar a mi código, ¿sí? Esto es para yo tenerme la referencia de para qué es esto. Y este va a ser nuestro paso 1. Paso 1. Conexión a base de datos, ¿vale? Yo aquí generé una variable, ¿sí? Que es una conexión OLEDB, ¿sí? Y después le generé una nueva conexión OLEDB, ¿vale? Entonces lo que va a decir es que conexión OLEDB va a tener una nueva conexión, ¿sí? Y este va a ser la ruta de mi conexión, ¿vale? Esto es importante que lo tengan puesto y que esto venga en comillas, ¿vale? Esto es importante que lo tengan en comillas. Ahora bien, vamos a crear un método, ¿sí? En el cual vamos a llamarla conexión a base de datos, en el cual vamos a generar la apertura de la base de datos, la consulta, ¿sí? En donde va a consultar la base de datos que coincida con las textbox, con el usuario y el usuario y la contraseña, y que me mande dos mensajes. Uno, que si se autoriza me abra el formulario que sigue y me cierre la base de datos, y si no, que el usuario no es autorizado y que me diga que ingrese de nuevo el usuario, ¿vale? Entonces vamos a seguir con creando el método. En esta parte generamos lo que fue la conexión a base de datos, ¿sí? Y les voy a indicar lo que hicimos aquí. Creamos una variable de tipo string, de cadena de caracteres, ¿sí? Es una secuencia, es una clase, ¿sí? Una clase de cadena de caracteres en el cual le asignamos el nombre de consulta, ¿sí? Y va a almacenar esto. El select lo que nos va a permitir es obtener, o bueno, seleccionar en este caso las columnas, ¿no? De dónde va a obtener esos datos, de dónde va a ser la consulta. Entonces le tenemos que poner el select. Después debe de venir el nombre de las columnas, clave y usuario. Vean que yo aquí tengo en el origen de base de datos mi nombre de la tabla y mi nombre de las columnas. Entonces vean que yo ocupo dos: select, que es la clave, coma para separar otro, y usuario, ¿sí? Entonces voy a ocupar estas dos columnas. El from es de dónde va a ser esa selección de columnas, de la tabla usuarios,
que sería esta, usuarios. Where, de claves, ¿vale? Aquí es cuando ya empieza a ver de dónde los va a comparar. Entonces, clave va a ser igual al texto, ¿sí? Aquí a la caja de texto, ¿sí? De su propiedad de texto. Textbox contraseña de su propiedad texto. Y el usuario, que va a ser lo mismo. Y cerramos con punto y coma, ¿sí? Perdón, así, punto y coma. Entonces ya tienen esta parte y listo. Ahora bien, vamos a acabar de generar lo que es la conexión, la consulta de la base de datos y terminamos. Hasta aquí ya tenemos la mayoría de lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense que a partir de lo que ya creamos la clase de tipo string consulta, porque no es un tipo de dato, bueno, sí es tipo de dato, pero es la clase del tipo de dato. Es una clase string, donde vamos a almacenar lo que es la selección, la consulta, ¿sí? Donde va a obtener ¿qué va a obtener? Que son las columnas, de dónde, ¿sí? Cómo se llama la tabla, ¿sí? Qué es lo que va a comparar o consultar, ¿sí? Y de dónde, ¿no? Y creamos un comando. Este comando lo que va a hacer es que vamos a requerir lo que son dos parámetros, lo que es la consulta, ¿sí? Lo que va a hacer, ¿sí? De dónde va a hacer la consulta y la conexión de dónde va a ser la base de datos. Después tenemos un lector de datos, que va a ejecutar la lectura de esos datos. ¿Sí? Le estamos almacenando del comando esta propiedad que se llama executeReader. Y después vamos a generar lo que es el paso 7, que es validar los datos. Es una clase booleana, ¿sí? En el donde vamos a poner existencia de registros y vamos a llamar a nuestro lector de datos de su propiedad hasRow, ¿vale? Estas propiedades, vean que el hasRow obtiene un valor que indica si el OLED Data Writer contiene una o más filas. Esto que va a decir que si contiene ese dato o no lo contiene. Entonces, ya teniendo esto, lo único que nos faltaría es crear una condicional, ¿vale? Esta condicional nos va a permitir que si encuentra el dato, o sea que si encuentra el dato y se compara, nos va a permitir llamar al otro formulario, nos va a permitir tener acceso al sistema. Pues vamos allá. Ya tenemos nuestra conexión a base de datos. Ahora solamente es llamar a esta conexión al botón. Y me voy a regresar al formulario, doble clic en el botón entrar para generar un evento de clic, ¿sí? Y ya solamente llamar a mi método. Mi método se llama conexión a base de datos. Entonces solamente llamaría conexión a base de datos. Y dos. Cierro y abro paréntesis y punto y coma. Así llamamos a un método, ¿sí? Así llamamos a un método dentro de otro método, ¿sí? Siempre con sus comillas, siempre entre sus paréntesis y su punto y coma, ¿sí? Para cerrar mi sentencia. Y listo, ya lo tenemos. Ya, sería todo, jóvenes. Ahora vamos a ver un poquito esto. Déjenme, ya ni me acuerdo qué usuario pusimos. Me parece que era Pixo. Pixo 2010 en mayúsculas y mi clave es 1234. Entonces tiene que cumplirse y si no me tiene que mandar el mensaje. Vamos a ver si lo cumple así. Me voy a logueo. Aquí en el botón iniciar me permite cargar el software. ¿Sí? Empieza a compilar. Sigue grabando, sí. Voy a quitar esto otra vez. Es que este me sale por el antivirus, disculpen. Ahí está ya.
Y bueno, si yo no pusiera nada o pusiera datos erróneos, me tendría que mandar un mensaje de que no coincide con la, fíjense, acceso denegado, DFDG, que es bueno, mi nombre de usuario, ¿no? Que fue lo que yo puse aquí. Pero si ahora yo pongo usuario, que era Pixo 2010 1, 2, 3, 4, ven que ahora ya me generó la conexión. Ahí me dio un error, ahí tengo yo un error de la conexión y me parece que sí, aquí tengo un error de conexión, porque aquí me llama la conexión, no se cerró, el estado actual de la conexión está abierta. Ok, cuando yo le dé aquí en aceptar, control C, y me mande aquí el error, también le voy a decir, si me manda un error, que me cierre también la conexión, y si me lanza que sí estoy, que también me cierre la conexión. Ajá, vale. Y lo que voy a hacer es que también me cierre la conexión y me llame al formulario. El formulario hay que detenerlo, perdón, lo detuve, control S para guardar. Aquí la conexión, aquí voy a llamar al formulario. Ya que cierre la conexión, voy a llamar a mi otro formulario, que se llama menú inicial. Entonces ya menú inicial, ¿sí? Vean que me lo crea como un objeto, el nombre del objeto o el nombre del formulario, y le voy a decir menú. Hay que asignarle un nombre, ¿sí? Menú igual, ¿vale? Para que me asigne el valor, y le voy a decir new menú inicial, ¿sí? Abro y cierro paréntesis, cierro mi sentencia y le digo menú, ¿sí? Punto show diálogo, ¿vale? Para que me ejecute la otra ventana y listo. Ya no me tendré que salir algún error. Vamos a ver si sí. Y al parecer ya tiene que servir esto. 2010, 1, 2, 3, 4. Entrar. Vean que ya me generó. Bienvenido al sistema Pixo 2010. Aceptar. Y me carga el formulario siguiente. ¿Ya vieron? Vean que muy fácil es generar una conexión a base de datos. Y ya solamente me falta programar el botón salir. Doble clic. Genera un evento de clic al botón salir y solamente application.exit para que me cierre el programa. Sí, ahí está, exit. Y listo. Vean que ya me generó esto. Ahora bien, pongo este, si me sale el error, acceso denegado. Ahora sí pongo Pixo 2010 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Por eso quito el antivirus. Pixo 2010 1, 2, 3, 4. Entrar y listo. Ya me generó, me manda el mensaje de bienvenida y me abre el otro formulario. Vean que lo hicimos en 8 pasos. Exactamente 8 pasos. 9 con la generación del botón. Aquí lo voy a poner paso 9. Paso 9. Llamar al método. ¿Vale? Y listo. Ya tenemos en 9 pasitos cómo generar una conexión a base de datos muy completa, ¿sí? En el cual vamos a poder nosotros agregar más y más y más y más de esto que se requiera, ¿vale? Y más adelante les enseñaré cómo dar de altas a usuarios. Es algo parecido, sí, pero deben de tener en cuenta que si comprenden esto muy bien, lo pueden ver. La tarea de ustedes será
ya en un video más adelante les explicaré para qué es un New OLEDB Connection, un OLEDB Command, un OLEDB Data Reader, ¿sí? Para especificárselos a fondo. Pero este es un video rápido en el cual algunos tuvieron dudas de cómo generar una conexión a base de datos, y con esto se pueden guiar. Vean que es algo muy sencillo, ¿sí? Les voy a dejar una copia del archivo en el grupo, o el que me lo solicite, y con mucho gusto yo se lo envío. Pero voy a dejar una copia ahí del código, ¿sí? Para que lo tengan ahí en mente. Pues bueno, sería todo. Muchas gracias.